Dice segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no se dejen mover fácilmente de su modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Hasta ahí. Oremos. Padre, estamos delante de tu divina presencia, una vez más, Dios, dándote toda la honra, toda la gloria y la alabanza. Padre, sabemos que estamos viviendo los últimos tiempos finales, Señor, en que en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, Padre, puede suceder, gloria a Dios, tu venida. Y te pedimos, Dios mío, que sea tu Espíritu Santo guardando nuestros depósitos, guardando nuestras vidas, guardando, Dios mío, tu iglesia. Te pedimos, Dios mío, que seas tú ayudándonos, abriendo los ojos de nuestro entendimiento, para que podamos, Dios mío, aprender de los acontecimientos que estamos viendo en estos tiempos finales, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a estar, hermanos, gloria a Dios, en el primer estudio hablamos, hermanos, gloria a Dios, acerca de lo que es el anticristo y la marca de la bestia, ¿verdad? En el segundo estudio hablamos acerca del anticristo que venía en un caballo blanco, pero traía sellos y fueron destapados. Ahora vamos a ver quién es el anticristo, la manifestación del hombre de pecado. ¿Cuándo se va a manifestar este hombre de pecado llamado el anticristo? Muchos les han llamado también el engendro de Satanás, porque Satanás se va a posesionar completamente de este hombre de pecado o del anticristo. Hemos visto ahí, hermanos, en las cartas de Juan, que no solamente un anticristo se está soltando, sino que muchos anticristos han salido por el mundo. Entonces todos esos anticristos solamente están promocionando la consumación del anticristo, del cual habla la Biblia como el hombre de pecado. Entonces muchos dicen que van a conocer cara a cara al anticristo, que la iglesia va a mirar al anticristo. Eso están enseñando pues algunas organizaciones. Otros están diciendo que posiblemente no vayan a estar mirando
cara a cara al anticristo, que no lo van a conocer. Y amado hermano, pues nosotros lo estamos mirando, pero a través de la Biblia, lo estamos analizando qué es lo que dice, pero no especifica quién va a ser. Y habíamos dicho que pues han dicho muchos nombres. Unos dicen que es una persona, otros dicen que es otra persona. Desde el tiempo de Hitler también lo nombraron como un anticristo, como en el tiempo de Carlomagno también lo vieron como un anticristo. Hoy han visto, hermanos, a presidentes de naciones y los han llamado también anticristos. Otros miraron a Saddam Hussein como si fuera un anticristo. Otros han mirado diferentes hombres dentro de la política y para ellos también es un anticristo. La verdad, hermanos, es que la palabra anti es contra. Eso quiere decir, anticristo es una persona que está en contra de Cristo y que hace cualquier cosa por destruir a Cristo o las cosas de Cristo. Si ustedes no sabían, el apóstol Pablo fue un anticristo. ¿Sabían eso? Porque estuvo en contra de Cristo y iba y se metía a las sinagogas y agarraba a los cristianos y los arrastraba y los hacía blasfemar contra Dios y los mataba. Imagínense. Pero después tuvo una revelación. Cuando iba rumbo a Damasco, tuvo, hermanos, una visión muy fuerte. Entonces vio un resplandor que casi, hermanos, lo deja ciego por toda la vida. Vio, hermanos, un resplandor grandísimo, fuerte, hermanos, como los rayos del sol. Y le dijo ese resplandor: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura te es dar coces contra el aguijón. Pero Pablo lo hacía, hermanos, por ignorancia, porque él no sabía realmente qué era lo que estaba sucediendo, porque él estaba defendiendo. ¿Qué es lo que defendía Pablo? ¿Defendía a Dios? Sí, a su modo, ¿verdad? ¿Qué hacen hoy las religiones? Defienden su religión a su modo, pero ¿estarán correctos o estarán derechos en lo que hacen? Ahorita, hermanos, vuelvo a repetir, no hay una religión que le ofrezca doctrina correcta a las personas, porque todas las doctrinas, todas las organizaciones se basan en que ellos tienen la razón, ¿verdad que sí? Entonces, esa es la intención del anticristo también. Estar, hermanos, confundiendo todo lo que es a la humanidad. Y miren lo que dice ahí, 2 de Tesalonicenses, capítulo 2. Dice, verso 1: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, les rogamos, hermanos, que no se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar.
ni se conturben. Hasta ahí. Se fija el apóstol Pablo, siendo antes, hermanos, un anticristiano, ahora es un defensor apologético con bases bíblicas, con toda la revelación, porque era pura revelación la que él estaba aprendiendo el apóstol Pablo. Pablo tenía un conocimiento, hermanos, exageradamente muy fuerte. Es más, era miembro del Sanedrín. En el Sanedrín estaban entre 40 a 70 de los mejores maestros catedráticos de ese tiempo. Eran doctores en teología, en divinidad, eran doctores de la ley. Porque hay, hermanos, muchas personas estudiosas que estudian en institutos, cursan primer año, segundo año, tercer año, ¿verdad? Después ellos, hermanos, logran hacer una licenciatura en teología, logran hacer, hermanos, una maestría en teología, y muchos, hermanos, hacen un doctorado también en teología. Pero no solamente la Biblia enseña teología, sino enseña, hermanos, muchos temas muy importantes. Y, hermanos, aquí el apóstol Pablo nuevamente, hermanos, está tratando un tema bien serio, que es, hermanos, la manifestación del hombre de pecado, o sea, el anticristo. Y el verso 1 dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, o sea, refiriéndose al rapto de la iglesia y nuestra reunión con Él, donde en las nubes, les rogamos, hermanos, que no se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni se conturben, ni por ¿qué? Leando. No se conturbéis ni por espíritu. Número 2, ni por palabra. Número 3, ni por carta. Ya van 3 cosas ahí. ¿Cómo y de qué manera no tenemos que dejarnos confundir o turbar por espíritu? ¿Cómo es y de qué forma no tenemos que dejarnos confundir ni por palabra? ¿Cómo y de qué forma no podemos dejarnos confundir ni por carta? Vamos a dar la explicación. Por espíritu. Por espíritu, hermanos, es cuando una persona está profetizando y diciendo: así dice el Espíritu. ¿Verdad que sí? Así dice el Espíritu, que el Señor Jesucristo va a venir mañana pasado. Pero ¿quién está hablando ahí? No tenemos que dejarnos confundir ni por espíritu, conforme al tema de lo que es la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. O sea que va a haber personas que hablan inspiradas, según ellos, van a hablar por espíritu. Y ellos van a decir: ¿saben qué?
me ha sido revelado por el Espíritu que el Señor Jesucristo mañana pasado va a venir. Pero allí, hermanos, a este Espíritu nosotros tenemos que sopesarlo, tenemos que compararlo con el Espíritu de la palabra de Dios. ¿Quién es más fuerte? ¿El espíritu de la persona o el espíritu de la palabra? Porque tenemos la palabra que más profética, porque ahí está el espíritu y la esencia en la palabra de Dios. Porque Jesucristo, Él decía, y mis palabras son espíritu y son vida. Entonces, ¿cómo le hacían estos hombres para escribir la Biblia si eran personas, hermanos, muchas personas que no tenían conocimientos seculares? Es que ellos, hermanos, escuchen muy bien, ellos eran inspirados, movidos, ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Y ellos, hermanos, se inspiraban y escribían todas estas partes de la Escritura. Pero Pablo nos está diciendo que tengamos mucho cuidado, porque va a haber muchas formas de interpretar la venida ¿de quién? Del Señor Jesucristo. Y aquí estamos viendo en el verso 1, dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no se dejen mover fácilmente de su modo de pensar, ni se conturben ni por espíritu. No le crean a ningún espíritu, sino que tienen que creerle a la palabra, porque la palabra es infalible, la palabra no se equivoca. Pero si alguien dice, va a venir tal día, y el error grande de la iglesia apostólica, ¿saben qué hizo la iglesia apostólica? Que iba a venir el 18 de septiembre de este mes, y ¿saben qué? Les falló, se volvieron falsos profetas. Y estaban ellos, hermanos, mirando la escritura, y dijeron, es que el día y la hora nadie lo sabe, ni el Hijo de Dios, sino solamente el Padre Celestial. Entonces ahí cuando ellos hablan acerca de esta profecía, entonces ellos dijeron, pues la Biblia dice que el día ni la hora nadie lo sabe, pero sí podemos saber el mes y el año. O sea, estuvo bien la forma de estar moviendo la escritura, estuvo bien. Pero, amados hermanos, escúchenme muy bien, ahí lo que les faltó es que Dios se está tardando. Ahí lo que se movió fue el tiempo de Dios. Y el hombre, esta iglesia, hermanos, trató de darle el énfasis. Lo mismo hizo el líder de la iglesia bautista, un líder llamado Armando Alducín. También empezó a mover tiempos, pero movieron tiempos, hermanos, que se llaman el tiempo de lo que es el
Cronos. Cronos es el tiempo de los hombres, es el que mueven los hombres. Se llama tiempo Cronos, pero el tiempo de Dios, ¿cuál es? Kairos. Es Kairos, las profecías ya están cumplidas. Las profecías ya están, hermano, todas. ¿Qué es lo que estamos esperando? Estamos esperando, hermanos, lo que es el rapto de la iglesia, lo que es su segunda venida. Estamos viendo todo eso, hermano. ¿Y por qué no ha acontecido? Entonces no está aconteciendo esto, porque ya estamos en el tiempo. El reloj, hermano, de Dios ya se movió, pero Él está reteniendo todavía, hermanos, gracia sobre gracia, porque todavía, hermanos, Dios quiere que nuestros hijos entren, hermanos, entren en esta salvación. No, es que son hijos de la promesa y pueden andar ahí haciendo lo que les da la gana. Y la Biblia dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Entonces, si viene el rapto y ellos andan todavía ya marrameándose en la cantina, ¿cómo entra la promesa en ellos? Si la promesa fue para una familia, no fue universal. Es la forma, hermanos, entonces, de cómo entendamos la palabra de Dios. Usted confiéselo que sus hijos son salvos, confiéselo, ¿sí? Pero su confesión no va a forzar el libre albedrío de cada persona, porque ellos tienen su libre albedrío cuando van a buscar a Dios. No, es que hay que dejar el tiempo de Dios, el tiempo de Dios, el tiempo de Dios, el tiempo de Dios. Y se llega, hermanos, la muerte de muchos de nuestros hijos y se van, hermanos, y nada sucede. Pero, hermanos, cuando nosotros les hablamos de Cristo Jesús, que el tiempo ya está, hermanos, moviéndose, que el tiempo ya se está finalizando, entonces ahí, hermanos, nosotros no vamos a ser responsables por la sangre de ellos. No se nos va a reclamar, porque dice Ezequiel que los padres van a dar cuentas por sus pecados y los hijos por los pecados de ellos. Pero si nosotros no les hablamos a ellos, a las almas, entonces esas almas pueden ser demandadas, porque no les hablamos nosotros. Pero cuando nosotros ya nos quitemos ese problema, bueno, pues yo ya te hablé y te voy a seguir hablando, ya no es problema mío, sino que de ellos. Algo así decía usted, hermano. Que cómo se atrevieron pues a decir, ¿no? A asegurar, si la palabra lo dice claramente, que nadie sabe ni el día ni la hora. Sí, pues por eso estoy diciendo que el día ni la hora nadie lo sabe, pero ellos dijeron, pero el mes y el año sí podemos entrar. Entonces, lo que Cristo quiere nada más que miremos son las señales. ¿Cuándo era el fin del mundo? ¿No era para 1914, según los testigos de Jehová? ¿Y qué pasó? No le atinaron y dijeron: no, sí, mejor para 1945. ¿Y qué es lo que sucedió? No sucedió. No, que ahora sí para 1970. Y nada. Y todavía andan adivinándole. Todavía, hermano, las sectas andan adivinando la venida. ¿Para qué se meten en un problema de ese tipo? Si está diciendo aquí: pero no se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni se conturbéis ni por espíritu. Ni por espíritu, déjenle, porque va a haber mucha influencia espiritual. Muchas personas, hermanos, van a ser confundidas por espíritus. Ahora, ¿qué nos enseña el Espíritu Santo? En 1 Timoteo 4:1
nos enseña y nos dice, porque en los postreros días, algunos, no todos, apostatarán de la fe, ¿escuchando qué? A espíritus. ¿Sí o no? Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando ¿qué? A espíritus engañadores y doctrinas de ¿qué? De demonios. Pero Pablo nos está diciendo aquí en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 verso 2, y nos está diciendo, no se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni se conturbéis ni por espíritu. ¿Se fijan? ¿Quién engañó a José Smith? ¿No fue un espíritu? ¿No fue un demonio llamado Moroni que le dijo, se le aparece en la noche, él estaba descansando y le dice, José, tú vas a ser un vaso escogido por Dios? Porque al principio, supuestamente, José Smith, líder y profeta de los mormones, de la iglesia de los santos de los últimos días, entre paréntesis mormones, supuestamente José Smith había tenido como un éxtasis, como una revelación, y vio al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Eso es una blasfemia, porque dice la Biblia, a Dios nadie le ha visto. A Dios en su totalidad nadie lo ha visto. Hemos visto nada más, amados hermanos, en el tiempo de los apóstoles, ahí sí vieron a Emmanuel, que significa Dios con nosotros, porque Jesucristo es la imagen y semejanza ¿de quién? Del Padre. Por eso decía, si me habéis visto a mí, pues también han visto al Padre, porque mi Padre y yo somos uno solo. ¿Sí? Cuando yo empecé a venir a la iglesia, ¿se acuerda con toda la iglesia allá? Ajá. Una vez también hubo una noche de vigilia, ¿no? Apenas empezaba yo a ver que el tele, Ajá. y yo miré una visión así en la pared. Sí. Y miré como un hombre de blanco, y que me tiró sus manos y me decía que yo, o sea, así que yo fuera él. Y yo también tenía él. O sea, que sería lo que me preguntó. Hay visiones de parte de Dios. Número uno, hay visiones de parte de Dios, ¿sí? Hay visiones de parte de la carne, hay sueños espirituales con base bíblica y hay sueños sin base escritural. Entonces, aquí vemos que el apóstol Pablo dice que no os dejéis engañar por espíritu. ¿verdad? Estamos viendo lo primero, espíritu. ¿Quién más fue engañado por espíritu? ¿Quién más? ¿Se acuerdan?
Otra fue, hermanos, Elena G. de White, profetiza de la iglesia del séptimo día. Ella tuvo una visión, se le viene una visión, de repente ve el arca del pacto, y luego en esa arca del pacto están unas varas que empezaron a reverdecer, la vara de Aarón y de Moisés, y luego después las tablas de los 10 mandamientos. Y sale la tabla, pero nada más se ve el séptimo día, que se tiene que guardar, y que ese es el sello de la iglesia verdadera. Que todos los que guardan el sábado pertenecen a la iglesia verdadera. Entonces, eso no enseña la palabra de Dios. La palabra de Dios nos enseña que el sábado es el séptimo día, legalmente aquí en China y en la Biblia también, pero no es el sello de Dios. No es el sello de Dios. El sello de Dios, ¿cuál es? Es el Espíritu Santo. Por eso, hermanos, se fijan cómo se confunde. Entonces, la iglesia verdadera es la del séptimo día. Bueno, ¿y las demás? ¿Qué van a decir? Nosotros somos. La iglesia pentecostés dice que ellos son la iglesia. ¿La verdadera? No. Las personas que dicen nosotros somos la iglesia verdadera, ¿sabe qué es lo que pasa con ellos? Son una secta. Lo que dicen los testigos de Jehová también, hermanos, empezaron a tener algunas revelaciones, y también, hermanos, empezaron a confundirse, empezaron a fallar en sus profecías. Entonces, en cuanto a la venida del Señor Jesucristo, hoy está habiendo un montonal también, hermanos, de fracasos. Y hoy, en estos tiempos, el pentecostalismo se ha batido, hermanos, hasta lo peor. Se ha batido, hermanos, hasta lo peor. Me estoy refiriendo a todas las organizaciones pentecostales. Ha entrado la apostasía a todo lo que da. Esa es una realidad y es una verdad. Dice la palabra de Dios: no se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni se conturben ni por espíritu. Que tenemos que pesar los espíritus, si son de Dios o no son de Dios. ¿Verdad que sí? Tenemos que pesar qué es lo que usted tuvo de experiencia. Si usted recibe, hermano, una revelación, se le aparece un ángel, así como ese ángel se le apareció a Joseph Smith y le dijo que iba a ser el mero de la iglesia de los santos de los últimos días, ¿verdad? Y nada, que este señor tenía como 20 esposas, lo perseguían para matarlo, hermanos, por todas partes, estaba más endrogado que cualquier mal testimonio, fumaba, pisteaba, se loqueaba y todavía, hermanos, hacía lo que le daba la gana. Pero el Señor aún vio al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Cómo la ven? Hoy, ¿qué es lo que pasa? También los apóstoles, ¿verdad? ¿Quién lo puso usted de apóstol? No, pues yo fui ordenado por otros apóstoles. Hoy, hermanos, también, ¿qué es eso, hermanos? De todo mundo es apóstol. Ya no les gusta que le digan otra cosa. Ahora hay que decirles: oh, reverendo, el
reverendo, ahí viene el apóstol y profeta. No, hermanos, si ahí va corriendo la gente a buscarlos, como si fueran unos dioses. No. Sí existen los apóstoles hoy en tiempo. En este tiempo sí existe el apóstol. En este tiempo, usted me pregunta, ¿existen los apóstoles o no? El ministerio apostólico sí existe, mas los apóstoles fueron 12 y con el apóstol Pablo 13. Hasta ahí, esos son los originales, pero sigue el ministerio apostólico. No sigue el sectarismo apostólico y profético como lo están inventando hoy. Es que hoy, hermano, ya cualquier chango peludo, hermano, que ve por ahí, hermanos, la forma de poner ahí en un cuarto, ahí en una esquina, ya leyó el Nuevo Testamento, ya es profeta, ya es pastor y todo, y después Dios les va a pedir cuentas por esas almitas. ¿Quién te puso de pastor ahí? No, pues me puso Dios. Otros van a decir, pues es que me puso el hombre. Y otros van a decir, no, pues yo me puse solo. Y hay personas que se ponen solos, no son llamados, y ahí duran, hermanos, millones de años ahí con 3 almitas, hermanos, sí. Pero Dios los puso. Se engañan. Por eso dice la palabra de Dios: no os conturbéis ni por espíritu. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que es, hermano, el espíritu. ¿Está bien? Porque estos espíritus están confundiendo a las personas. Y si estas personas están diciendo la venida de Jesucristo, se están metiendo en camisas de 11 varas, están metiendo fechas. Igual no podemos nombrar a alguna persona: este es el anticristo. Pasa el tiempo, este es el anticristo. Ahora el dueño ese de Tesla también lo quieren meter en el anticristo. Al pobre güerejildo este copetón que acabó de ganar en Estados Unidos, el Donald Trump, también quieren meter: ese es el anticristo. O sea, ya no hay ni a cuál poner. Dejen que se manifieste. Por eso aquí habla acerca, Pablo nos dice, la manifestación del hombre de pecado, cómo va a ser. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, no se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni se conturben por espíritu, ni, ¿por qué? Por palabra. ¿Qué es palabra? Lo que estamos haciendo ahorita, hablando palabra, enseñanza, ¿sí? Porque también dentro de la enseñanza dice la palabra de Dios que habrá muchos maestros, y estos maestros se enredarán unos con los otros. Estos maestros, unos van a decir que es verde, otro va a decir que es azul, otro va a decir que es rojo, pero ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Verdad? Ahora, si esto estamos viendo en estos tiempos, ¿sabe dónde se amontonan y están hechos bola todos los maestros? ¿Les digo dónde? En internet. Ahí alguien va a hablar del rapto, pero todos esos maestros van a tener diferentes formas de pensar. Es donde se hacen las sectas. Es donde se hacen otros movimientos. Yo opino, yo creo, no es lo que tú opines, ni lo que creas, ni lo que te hayan dicho, sino lo que dice la palabra de Dios. Sino lo que dice la palabra de Dios. Que no nos dejemos mover ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, o sea, por folletos, por literatura, por libros
¿Está bien? Porque hay, hermanos, escritos humanos que nada tienen que ver con la palabra de Dios. No hay ni citas bíblicas, ni una forma ahí, hermanos. Dice que la manifestación del anticristo o del hombre del pecado, fíjese lo que va a hacer. Dice, nadie se confunda, ni se conturbe, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, dice Pablo, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Dice, cálmense. Nadie los engañe, versículo 3, segunda de Tesalonicenses 2:3. Nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá, ¿quién? Jesucristo. Porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Está hablando en su segunda venida ya. Dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste, ¿quién? ¿Y quién es el hombre del pecado, el hijo de perdición? Es el anticristo. Este anticristo, el hombre del pecado, dice el verso 4 que se opone. Ya estamos viendo qué hace el anticristo. Se opone. ¿Qué más? Se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces ahí vemos que la palabra nos habla en Daniel acerca de la abominación desoladora. Porque en el tiempo, hermanos, antes, ¿saben qué es lo que se ofreció? Una puerca, una marranita. Metieron en el templo de Dios y la sacrificaron. Ahora el hombre de pecado, el anticristo, en su venida les va a ayudar a todos los judíos y les va a decir, yo les voy a ayudar y les voy a hacer el templo, porque ya tienen todo, hermanos, todo preparado. Ahora, Herodes no les ayudó a los judíos en el tiempo de Jesucristo a hacer el templo. ¿Por qué cree que andaban muy pegaditos ahí con Herodes? Los judíos, los principales sacerdotes, Anás, Caifás y todos los demás andaban pegados, hermanos, con el gobierno del César, porque estaban agradecidos que les habían hecho templo nuevo. Trae muchas enseñanzas todo esto, pero aquí estamos viendo, hermanos, acerca de lo que es el anticristo. Dice, nadie nos engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ese anticristo o el hombre de pecado, en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 4 dice que se opone, se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y notan esa referencia que está ahí, una letrita chiquita que está ahí abajito, que dice Daniel 11:36. Eso se llama una referencia, o sea que hay que buscar esa referencia para saber qué es lo que se está hablando ahí. Verso 5 dice una pregunta, ¿que no se acuerdan que cuando yo estaba todavía con ustedes les decía esto?
O sea, Pablo todavía, hermanos, enseñándoles anteriormente del mismo modo, pero ahora les está diciendo que no se acuerdan que yo les estaba enseñando antes todo esto. Verso 6 dice: ahora ustedes saben qué es lo que está deteniendo al anticristo. Ahora ustedes saben lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. ¿Quién está deteniendo? ¿Quién está deteniendo al anticristo? ¿Por qué no se ha manifestado en toda su totalidad? ¿Por qué creen que sea? Les digo, ¿quién lo está deteniendo? Pues el Espíritu Santo. Es la iglesia que todavía, hermanos, está aquí. Por eso no se ha manifestado en toda su totalidad, porque la iglesia está aquí. Y si la iglesia, hermanos, se pone a reprenderlo en el nombre de Jesús, funciona la autoridad. Si la iglesia todavía está aquí en la tierra y se manifiesta el hombre de pecado, la iglesia tiene poder, tiene autoridad, hermanos. Se une toda la iglesia y empieza, hermanos, a hacer una guerra espiritual y el anticristo pierde. Pero como la iglesia va a ser raptada, el Espíritu Santo, hermanos, también se va juntamente con su iglesia. Aunque el Espíritu Santo es omnipresente, está, hermanos, en todo tiempo y en todo lugar, también va a respaldar a los 144,000. Porque viene, hermanos, un evangelio del reino masivo, hermanos, completamente. Todavía no entra en su plenitud en China. Todavía no entra en su plenitud, hermanos, en algunas partes muy lejanas, todavía en Oceanía, en las Islas Filipinas, todavía no entra mucho, en Corea del Norte todavía no entra mucho, en zonas de Rusia todavía no entra mucho la palabra de Dios. Pero, hermanos, yo no sé cómo le van a hacer estos 144,000 y van a andar por todos rumbos predicando, hermanos, más acerca del reino de Dios, para que mucha gente pueda, hermanos, reconocer su condición espiritual y acepten a Cristo como su único y suficiente Salvador. 144,000 judíos que no querían y ahora creyeron. ¿Sí? Los 144,000 ya nacieron. Los 144,000 son proféticos. No sabemos si ya hayan nacido o no sabemos realmente cuándo va a ser la hora en que ya estén en acción o vayan a actuar. Dice la Biblia que son personas que no han tenido relaciones con mujeres, son personas que se han vuelto como, no vayan a decir los católicos que ellos son, porque ahí también ellos utilizan el ¿cómo se llama? El no casarse, ¿cómo se llama? Celibato. Gracias, hermano. ¿Se fijan? Porque lo agarran cada quien. ¿Saben quién se adjudica? Quien se adjudica, hermanos, el grupo de 144,000 son los que se están adjudicando los testigos de Jehová. Nosotros somos los 144,000. Y cada año hacen Santa Cena, y las personas que van tomando Santa Cena, entonces esa persona es parte de los 144,000. Pero nada más 144,000 van a estar ahí en el cielo, reinando desde el cielo hasta acá. Los demás testigos de Jehová se van a estar aquí en la tierra, pasando por la gran tribulación. Pues ese es
el asunto que estamos viendo, que no os dejéis mover por espíritu, ni por palabra, ni por carta, en el sentido de que el Señor Jesucristo viene. Porque está diciendo, gloria al Señor Jesucristo, dice, ¿no se acuerdan que cuando yo estaba con ustedes todavía les decía esto? Y ahora ustedes saben qué es lo que lo está deteniendo. ¿Qué está deteniendo que se manifieste en toda su totalidad el hombre de pecado o el anticristo? Pues es quien lo está deteniendo y frenando, es el Espíritu Santo. Y la iglesia, porque todavía está la iglesia y el Espíritu Santo. ¿Por qué está el Espíritu Santo y no Jesucristo o el Padre? Porque Jesucristo en su ascensión, ¿sí?, dijo, no los voy a dejar huérfanos. Yo voy a pedirle a mi Padre que les mande otro. Él no dijo, voy a ir yo les voy a mandar a mi Padre, o voy a venir yo. Dijo, yo les voy a mandar otro Consolador. Y nos mandó otro Consolador. ¿Quién es? Pues el Espíritu Santo. ¿Eso dice la Escritura? ¿O cómo la podemos torcer? Dice, yo voy a pedirle a mi Padre que les mande otro Consolador. ¿Cuántos consoladores hay? Cristo consuela, el Espíritu Santo consuela, el Padre Celestial consuela. Miré, hermanos, a través de un estudio que hice, que estos tres consoladores es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque el Hijo consoló a muchas personas, el Espíritu Santo consoló a muchas personas y el Padre Celestial consoló también a muchas personas individualmente. Imagínense, entonces el Espíritu Santo es el que está trabajando hoy en la iglesia. ¿Cómo está trabajando? Dándoles ministerios. ¿Qué más? Dándoles dones, dándole revelación. Porque ¿quién conoce a Dios? Nada más el Espíritu Santo conoce lo más profundo de Dios. El Espíritu Santo conoce lo más profundo de Dios. Y nosotros, si conocemos y queremos conocer algo de Dios, necesita ser revelado. ¿Por qué? Por el Espíritu Santo. Qué hermoso esto. Y ahora, 2 de Tesalonicenses 2:6, y ahora ustedes sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Y vean el versículo 7, porque ya está en acción, ¿qué? El misterio de iniquidad. Ya estamos viendo la apostasía, ya estamos viendo la iniquidad, ¿verdad que sí? Solo que hay quien hasta ahorita lo detiene hasta que Él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces, o sea, ya cuando la iglesia y el Espíritu Santo sean, hermanos, quitados, o hermanos, gloria a Dios, raptados, la iglesia principalmente, entonces se manifestará. Entonces se va a manifestar aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de ¿qué? De su boca, y va a destruir con el resplandor de ¿qué? De su venida. ¿Se fijan? Entonces, en su segunda venida, el Señor Jesucristo va a atar, escúchenme muy bien, va a atar a Satanás y a todos sus demonios. ¿Por cuánto tiempo?
por 1000 años. Destruirá con el resplandor de su venida. Y dice el verso 9, inicuo. Estas son las cualidades del anticristo o del hombre del pecado. Inicuo, cuya venida es por obra ¿de quién? De Satanás. Ese anticristo viene con gran ¿qué? Con gran poder. ¿Qué más? Con señales. ¿Con qué más? Prodigios mentirosos. ¿Y qué más? Viene con todo engaño de iniquidad. ¿Para qué? ¿Para engañar a quién? A los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso Dios les envía, o sea, los deja que vivan y estén en ese poder engañoso para que crean que la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Entonces, hermanos, los únicos que van a tener entendimiento de estas cosas, ¿saben quién va a ser? Solamente aquellos que se guarden en santidad. Los que estén viviendo una vida de pecado se van a confundir, porque el mismo pecado ciega los ojos del entendimiento. Vivir una vida, hermanos, en pecado, esto va a hacer que se inclinen o vivan más en el espacio de las tinieblas, y en el espacio de las tinieblas van a ver más borroso. Pero cuando una persona empieza a orar, cuando una persona empieza a ayunar, cuando empieza una persona a leer la palabra de Dios y a buscar el rostro de Dios, va acercándose más a la luz. La revelación de la palabra le es más clara. ¿Se fijan? Pero si la persona anda haciendo cosas malas, pues él mismo se va a confundir. Entonces vemos, hermanos, cómo y de qué forma va a accionar el anticristo. Ya vimos, hermanos, que no tenemos que dejarnos engañar ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta. Y tenemos que saber que no se va a manifestar hasta que ¿qué? Hasta que su iglesia sea raptada, sea sacada, y entonces se manifestará ya, hermanos, en toda su plenitud el anticristo, llamado también el hombre de pecado. ¿Qué les parece? Y la Biblia, hermanos, habla así del anticristo. Está profetizado en Daniel, del anticristo está profetizado en Apocalipsis, del anticristo está profetizado, hermanos, en los libros proféticos mayores, profetas mayores de la Biblia. Está, hermanos, en las cartas paulinas, está, hermanos, en las cartas de los libros, hermanos, de primera, segunda, tercera de Juan, hermanos. Habla acerca de todo esto. Hay mucha información para que nosotros nos demos una idea de qué es lo que va a ser este hombre de pecado o el anticristo. Pero le digo, su final va a ser el lago de fuego. Ahí es donde va a estar parando todos aquellos que van a seguir todavía en el pecado. No se van a estar para siempre en el infierno. Van a ser sacados del infierno para ser lanzados, hermanos, a un lago de fuego que arde con azufre y fuego, y llamado también lo que es la muerte segunda. Hay muerte primera y hay muerte segunda. Cierren sus ojitos. Padre, estamos delante de tu divina presencia.